Hay siempre una gran distancia entre el deseo del legislador de escribir un renglón en la ley y luego establecer la forma como se va a aplicar la ley. Siempre hay grandes buenos deseos, ¿sí? Vamos a hacer una campaña en contra del hambre. El problema no es la idea, el problema es la forma como la vamos a aterrizar, municipio por municipio, distrito por distrito, para hacer que las cosas funcionen. ¿Y qué nos pasó ahorita? Nos metimos en una reforma para hacer que las elecciones fueran mejores y cambiamos muchas cosas, pero no definimos los cómo, que es normalmente el tipo de esto debe ser acá, entonces no. Aquí mismo. Entonces, al no tener los cómo, alguien se tiene que encargar de definir cómo hacer las cosas. A ver, el contexto en el que nos metimos fue el Pacto por México. O sea, no estaríamos en el momento en el que estamos si no se hubiera presentado una situación muy propia de las democracias. El presidente de la República ganó con la mayoría calificada. No me voy a poner a discutir si hubo fraude o no hubo fraude, no creo que lo haya habido, ese no es el problema. Que se pudo haber gastado más dinero del debido, puede que sí, pero el hecho es que los ciudadanos votaron mayoritariamente por el señor Enrique Peña Nieto. Pues ahí no tengo dilema. Pero al mismo tiempo, en una democracia como la nuestra, para poder gobernar a la vieja usanza priista, el señor Peña Nieto no tenía las herramientas que se necesitaban para gobernar, que eran la totalidad de los gobernadores, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y sobre todo las facultades que antes tenía el presidente de la República. De eso ya no había cuando llegó Peña Nieto a gobernar. Al contrario de eso, se encontró con una situación muy complicada. Aun cuando tenía suficientes votos y es mayoritario en la Cámara de Diputados, su partido ya no es la maquinaria unificada de antes. Su partido está dividido, y muy dividido. Y le pasa eso en la Cámara de Diputados y le pasa en la Cámara de Senadores. Entonces ya no bastaba que él dijera, vamos por este lado, y que la gente lo obedeciera. Primero. Segundo, llega a la presidencia después de 12 años del panismo, y el panismo se encargó de quitarle al presidente atribuciones que antes tenía para hacer más democrática la toma de decisiones. Entonces el presidente llega y se encuentra con que cosas como antes se usaban ya no podían suceder. Por ejemplo, nombrar directamente al presidente del Banco de México, al gobernador del Banco de México, y que el gobernador del Banco de México decidiera cuándo se devaluaba y cuánto no se devaluaba. De eso ya no hay. 3. También se encontró con que en algunos estados de la República los gobernadores no tenían por qué obedecerlo, porque pertenecen a otros partidos. La sabiduría y el ingenio correcto del presidente de la República fue justamente inventar el Pacto por México. ¿Por qué? Porque creo que es importante. Esto no es novedoso ni en México ni en otras partes del mundo. Cuando alguien no tiene todo el poder, la decisión sensata es negociar. Y lo que dijo el presidente Peña Nieto, es negociar. Yo no tengo todo el control, necesito la oposición que vote por mí y que me apoye, y vamos a negociar. Okay. ¿Qué negociamos? Estas cuatro alternativas. Reformas que requiere el país, que las había impulsado el PAN, que las había impulsado el PRI y no habían podido concretarse. La reforma hacendaria, o sea, hacer una reforma a la Hacienda Nacional, otro tipo de impuestos, otro tipo de esquemas,
reformar la ley de ingresos para el 2014, la reforma fiscal propiamente dicha, cambiando completamente los parámetros anteriores, la reforma energética sin duda y la reforma política. Y ahí es en donde nos ubicamos, nosotros estamos acá. ¿Qué dijo el PAN? Mira, presidente, en esto voy contigo, no tengo ningún problema. Acá no voy, pero acá sí. ¿Qué hizo el presidente? Pues mira, PAN, yo voy contigo aquí y acá, y vamos a meter... Así sucedió, una negociación política, y una negociación política para construir nuevos acuerdos. El resultado no necesariamente en este tipo de situaciones es el óptimo. Ni fue la mejor reforma política, ni la mejor reforma fiscal, ni la mejor reforma hacendaria, ni la mejor reforma energética. Pero hubo reformas. Y eso es lo que quería el presidente y las fuerzas políticas que lo acompañaron. Bien. ¿Qué pasó? Vamos a concentrarnos en lo que yo sé, la reforma política, que es en donde se mete no nada más lo que normalmente hablamos como reforma electoral. Cuando hablamos de reforma electoral, hablamos de cómo elegimos a nuestros gobernantes, ¿sí? Cómo votamos, las reglas para votar, quién tiene derecho a participar en la elección, quién tiene derecho a votar y con qué reglas se vota. Eso es la reforma electoral. No, la reforma política es algo más complicado. La reforma política es cambiar el sistema con el cual se organiza políticamente la sociedad. Y eso fue lo que se logró. Claro, ahorita lo único que vemos es cambió el IFE en INE. La reforma fue muchísimo más profunda. No la vemos porque los medios nos han concretado básicamente en este cambio de lo que se ve más claramente. Las primeras preguntas eran: ¿y qué voy a hacer con mi credencial? ¿Sigue funcionando mi IFE? Cuando la pregunta quizá más interesante podría haber sido: ¿y se va a valer que reelija a mi diputado? ¿Que reelija a mi senador? ¿Y qué va a implicar eso? ¿Sí? ¿Quiénes van a poder ser candidatos ahora? ¿Qué es eso de los candidatos independientes? ¿Yo puedo ser candidato independiente? ¿Con qué reglas? Pero no, el debate estaba en IFE-INE. ¿Sí? Y yo creo que la reforma fue muchísimo más profunda que eso, y es lo que teníamos que platicar. ¿Por qué hubo reforma? ¿Cuáles son los antecedentes de la reforma? Pues básicamente, a mí cuando lo platico con mis alumnos, es que en el 2012 pasaron muchas cosas y por eso se necesitó la reforma. A ver, tranquilos. En México estamos acostumbrados que después de cada elección complicada hay una reforma. 1976, ¿qué pasó? Un solo candidato a la presidencia de México. Se nos olvida. Y no nos acordamos porque pues era el PRI el que gobernaba. Pero siempre había habido un candidato del PAN. Y había habido un posible candidato de oposición. 1996, terrible cosa para la democracia mexicana. El PAN no pudo nombrar candidato a la presidencia de México. 76, Sí. Y el único candidato fue José López Portillo. ¿Cuál era el temor del sistema? Pues ya vamos a hacer una dictadura, ahora sí. Nada más somos nosotros y Cuba. Hay que hacer algo para que la oposición pueda participar. Reforma política. 1977, gran reforma política. Y así, de 77 a 96, hubo una reforma política cada elección, por una razón o por otra.
Entonces, a mí no me sorprende que haya habido una reforma después del 2012, con el pretexto que ustedes quieran. Igual posiblemente haya una reforma después del 2015. No me sorprendería ni me asusta. ¿Sí? Pero ¿qué pasó en el 2012? El caso Monex. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de la reforma? Ya no nos estamos peleando por condiciones de la competencia, que los partidos tengan recursos, que tengan prerrogativas, todos esos temas que antes eran el problema básico de la reforma. No, ya ahorita ya están resueltos. Ya las elecciones se organizan bien, hay una autoridad autónoma, ese no es el problema. Ah, pero en el 2012, el caso Monex, el INE tiene que cambiar su modelo de fiscalización de los recursos durante las campañas electorales, para que no se gaste más de lo que se debe gastar y que no llegue a la presidencia alguien que haga trampa. Y que desde luego no rebase los topes de gastos de campaña. Suficiente razón para hacer una reforma, pero no avanzó. Además vino las elecciones locales del 2013. Entonces vino el nuevo discurso. No, lo que pasa es que si bien a nivel federal hay elecciones más o menos limpias, organizadas y demás, en las elecciones locales se meten los gobernadores, se usan los programas sociales para comprar votos con fines electorales. Y en el contexto del pacto que veíamos acá, el PRI estaba muy interesado en esto, la reforma energética, y además que pasara la ley de ingresos para el 2014, y además estaba interesado en que hubiera un cambio en Hacienda. Y el PAN, muy gandallamente y políticamente haciendo las cosas bien, dijo: ¿cómo no? Vamos, yo jalo, pero me haces cambios políticos importantes. Ahí, recuerden ustedes hace un par de años, cuando decían: es que Gustavo Madero está chantajeando al gobierno, y pues sí, estaba chantajeando al gobierno. ¿Quieres reforma energética? ¿Sí? Dame beneficios políticos. Esa es la política moderna. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay pesos diferentes. Y el PAN con sus votos exigió cambios políticos, mientras el PRI exigía cambios aquí. Y la negociación llevó al conjunto de reformas. Y entonces, otra vez, ¿qué dijo el PAN? No me vuelve a pasar un caso como el Monex, hay que cambiar las reglas de fiscalización. No me vuelve a pasar un caso como las elecciones locales, en que me hacen trampa, vamos a cambiar las elecciones locales. ¿Sí? Peor tantito, ¿eh? Sí. Vamos a meter reglas que antes no estaban, en contra de toda la historia jurídica mexicana. 1, reelección. ¿Qué no era el lema de la Revolución Mexicana? Sufragio efectivo, no reelección. Se acabó. Claro, no llegaron a la presidencia de la República, pero ahora todos los legisladores se pueden reelegir consecutivamente, hasta 4 veces. Sí. Para bien o para mal. ¿Cuál es la madurez de esto? La confianza en que es el elector el que decide. Si yo quiero reelegir a mi diputado, yo lo reelijo, o a mi senador. Yo decido. Una política muy panista, ¿eh? Darle a la persona la capacidad de decisión. Vale. Otro tema, candidatos independientes. A mí no me gustan, y no me gustan porque rompe el esquema partidista. ¿Sí? Vamos a tener un candidato distinto, alguien que puede ser sin partido gobernante. Pero fue producto de una demanda social. Finalmente hay mucha gente que no cree en los partidos políticos y que cree en ciudadano. Como yo siempre digo, mi tío Pompeyo en San Felipe Torres Mochas podría ser presidente municipal desde hace muchos años.
porque tiene prestigio, la gente lo quiere, todo el mundo sabe que es una gente honesta y demás. Si él fuera candidato ganaría, pero no se quiere meter a un partido. Ahora puede, y la gente votaría por la gente en la que confía. Antes no teníamos esa opción. Y junto con estas, para no detenerme mucho en ese tema, hay una gran cantidad de temas en la reforma del año pasado que son muy importantes para la transformación política del país. Piensen ustedes ahora, pues el procurador, ahora tanto problema tenemos con Murillo Karam, ¿no? Ya el presidente no lo va a poder nombrar, va a tener que sugerir nombres y lo va a tener que decidir la Cámara de Senadores. Este es un cambio, ¿no? En ese tipo de cambios políticos estamos, pero ustedes me invitaron a platicar de la parte electoral. Sí, entonces, después de estos antecedentes en materia electoral, las elecciones del 12 y las elecciones del 13, lo que tenemos es un cambio electoral. Dentro de la reforma política, un cambio electoral importante. ¿Qué quería la reforma en materia electoral? Que los gobernadores no se metieran a tomar decisiones en los procesos electorales estatales. Y querían que no hubiera uso del dinero público en los procesos electorales. Había que fiscalizar de una manera distinta. Y además había que meter los temas que estaban retrasados, las cuotas de género. Pues sí, finalmente, si no tomamos acciones positivas a favor de la mujer no va a poder llegar a gobernar. Y no se trata de que nombremos a fuerza gobernantes mujeres, sino se trata de tener las mismas oportunidades para ganar. La reelección que ya mencionamos y mecanismos de participación ciudadana como las candidaturas independientes, no nada más eso, Fíjense ustedes en el brete en el que estamos metidos cuando hablamos de la consulta popular. Nos van a preguntar si queremos las reformas energéticas o no. Esto, que tanto trabajo costó, nos van a preguntar si la queremos o no la queremos. ¿Sí? Debate político. Primero, ¿es válida la pregunta? Segundo, y si dice la sociedad que no las quiere, hay que regresar al esquema anterior, irracionalmente. O sea, no es una cuestión fácil. Para nosotros no hay problema, es una papeleta más y contar votos como autoridad electoral. Pero las consecuencias de haber puesto un mecanismo de participación de consulta sobre temas como estos resultan importantes. Ahora imagínense que a mí me dicen, no, es que la Corte puede negar. La Corte puede negar, sí. A ver qué Corte se anima a decirle a Morena que no vale su pregunta. O sea, también hay una realidad política con la que tenemos que cambiar. Por eso cuando a mí me dicen ¿qué cambió? Sí, y hay muchos que piensan, no, solamente cambió de IFE por INE. Sí, no, esto es mucho más complejo. Está adentro de la reforma hay muchísimos más cambios importantes. Estas fotos me gustan. En la que está acá arriba es el momento en el que estaban bajando las leyes, las letras que decían federal para poner nacional. Sí, y aquí ya vemos la mesa del Consejo General con Instituto Nacional Electoral. ¿Qué cambió? Hay aquí al menos 3 elementos que a veces se nos escapan en el análisis. Primero, ser federal significaba gobernar solo las instancias federales. Ser nacional implica gobernar a toda la nación en todos sus niveles de gobierno. Por eso también cambió el COFIPE, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se convirtió en una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No es nada más un cambio de nombre. Una ley general, por definición,
gobierna a la generalidad de la nación. Una ley federal o un código federal gobierna solamente las instancias federales y le da autonomía a las instancias estatales. ¿Qué hizo la reforma? Convertir al IFE federal en una institución nacional con autoridad sobre toda la nación. No es poca cosa. Sí, esto implicaba un reto impresionante. Acuérdense al principio de lo que se quería: eliminar a las autoridades electorales locales y que el INE fuera el que gobernara todo. No era políticamente factible que una propuesta de ese tipo prosperara. Y sin embargo se quedó un modelo muy curioso. Hay un INE nacional que tiene competencia en todas las elecciones, en toda la nación, pero prevalecen las autoridades locales electorales, bajo la regulación del INE. Ese es un modelo muy claro. No me voy a detener mucho en esto, porque pues ¿qué tuvo que hacer la Constitución? Pues definir claramente, a ver qué le toca a cada quien. Al INE le toca, la columna de este lado, una serie de atribuciones, y al INE a nivel federal le toca otro tipo de atribuciones, y a los OPLES, los órganos locales electorales, les vamos a dejar otro paquete de atribuciones. Ese fue el dilema en el que se tuvieron que meter los señores legisladores. Ya que decidimos que íbamos a quitarlo federal y íbamos a hacer una autoridad nacional, hay que repartir funciones entre todos. Déjenme nada más destacar algunas. Fiscalización. Al INE le toca fiscalizar ahora a todo el país, en todas las elecciones. Gran reto. Las otras, algunas no tienen chistes. La credencial para votar, pues ya la hacíamos nosotros. Todos los estados votan con la credencial del IFE, ahora INE. ¿Sí? El padrón, lo mismo, nosotros lo manejábamos. Administración de los tiempos del Estado, sí, eso ya estaba. No, el problema es cuando se le da al INE atribuciones como instalar casillas, capacitar a los funcionarios electorales, porque ahora sí, el gobernador no va a poder decir quién va a ser el funcionario de casilla que recibe los votos en las elecciones locales. Y en consecuencia, los funcionarios de casilla no van a tener una línea de comportamiento como antes la podían tener, porque ahora eso lo vamos a decidir desde acá. Y eso es lo que hace una gran diferencia, pero eso vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Otros ejemplos, sí, padrísimos. En el INE ahorita estamos de fiesta por lo que se toca a atribuciones. Nosotros vamos a dictar los lineamientos para todo el país en los PREPs, en las encuestas, en los criterios para observar la elección. Vamos a poder trazar los distritos electorales en cada estado de la República, vamos a poder organizar los conteos rápidos, vamos a poder imprimir los documentos y la producción de materiales electorales. ¿De qué se trataba? De que de alguna manera trasladáramos la experiencia de lo que el IFE sabe hacer muy bien, elección tras elección, y que se lo pasáramos en esa materia a los órganos locales electorales. Pero, al mismo tiempo, darle a estos órganos la capacidad de tomar sus propias decisiones, de decir quién ganó, para que se mantuviera la autoridad federal vis a vis la autoridad local. Y esto es una solución, no sé si es la óptima. Nos dan todas estas atribuciones desde el centro, pero le dejan a los órganos locales un nivel muy importante de autoridad. Es una combinación muy extraña. No he encontrado un país que tenga una combinación de este tipo, pero el objetivo no era tanto de centralizar las cosas, sino de encontrar un camino para que el INE, el IFE, ahora INE, le trasladara a las elecciones locales el expertise que sí el IFE había desarrollado a lo largo de muchos años. Fíjense en esta gráfica. INE, ¿cuáles son nuestras fuerzas grandes? Organización electoral. Nadie nos puede negar de que sabemos organizar elecciones.
Las dudas de ustedes para el año que entra pueden ser, sí, pues estamos resolviendo bien las quejas entre los partidos, puede ser que, pues no sé, si estamos beneficiando a un partido más o a un partido menos por alguna decisión administrativa, en fin, pero de que va a haber casillas, de que va a haber boletas, de que va a haber quien encuentre los votos, de que vamos a tener un mecanismo de traslado de los paquetes electorales, de que van a llegar los paquetes a la autoridad correspondiente, de eso no hay duda. Ahí no están los problemas, porque tenemos organización electoral, dirección ejecutiva de organización electoral, de que va a haber credenciales para votar con fotografía. ¿Alguien duda? ¿Alguien tiene la duda de que tarde o temprano va uno a un módulo y le va a entregar su credencial? Eso no nos genera duda, porque tenemos el Registro Federal de Electores, de que vamos a capacitar funcionarios de casilla que van a llegar ahí y que van a estar recibiendo los votos y que nos van a pintar el dedo y cosas así. Tenemos capacitación, que va a haber gente que nos apoye. ¿Por qué le pongo CAES? Esto CAES significa capacitadores asistentes electorales, que son los funcionarios que tocan a su puerta y que les piden que sean funcionarios de casilla. Bueno, este equipo de gente, que no nada más hace eso, sino que está durante todo el proceso, ¿quién cuestiona? Aquí en todo esto no está el problema. Quizá nos pueden decir, pues capaz que no les dan dinero para eso. Pues con dinero o sin dinero hemos sacado adelante las elecciones. Ahí no está el problema. Este no es el problema. El problema estaba en que estos señores, los locales, ¿sí?, teniendo esta misma infraestructura, no les salían bien las cosas. Ejemplo clarísimo, 2013. Sí. 2013. Hicimos la observación electoral, yo no era consejero en ese momento, desde el Colegio de México. De 12 elecciones, 7 preps locales se cayeron. ¿Qué si hubo cambios de los datos? ¿Qué es porque no tienen dinero? ¿Qué es lo que sea? Eso no puede seguir pasando, y por eso nos piden a nosotros: a ver, INE, métete acá para que las cosas salgan bien. Eventualmente le podrás delegar a los estados esas funciones, pero ahorita necesitamos que tú garantices que las cosas funcionen bien, porque lo que necesitamos es integralidad de la elección, una buena planeación y una buena coordinación y colaboración entre estados y centro. Ese es el sentido de la reforma electoral. Por eso existe el INE, por eso tenía que desaparecer el IFE. Y eso es muy complicado de escribir en la prensa o que lo comuniquen los medios de comunicación. A ver, estos datos, déjenme ver si me voy aquí. Sí, este dato es importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué tenía que hacer el legislador para garantizar que la colaboración entre el INE y los estados funcionara adecuadamente? Una sola cosa. Afortunadamente tomaron la decisión correcta. Fíjense ustedes, antes a ustedes les pasó, si votan en el DF, había elecciones federales y al mismo tiempo había elecciones locales, ¿no? Votábamos al mismo tiempo por nuestro presidente de la República, nuestro diputado federal, nuestro senador de la República, y cambiábamos de casilla, íbamos a votar por nuestro jefe de gobierno, nuestro delegado y nuestro diputado local, ¿no? Y esto pasaba en lo que le llamamos nosotros elecciones concurrentes. ¿Concurrentes por qué? Porque coinciden la federal y la local. Y entonces eso ocurría. Ustedes tenían que ir a hacer una cola, primero votaban por la federal, les manchaban el dedo quién sabe dónde, acabábamos de votar y después pasábamos a la casilla local y votábamos, y que no, pues aquí es el otro dedo para que se... ¿Sí? ¿Cuál es la sabiduría de la ley? Cuando haya elecciones concurrentes, se pone una mesa directiva de casilla única. Sí.
pretextos para hacerlo son muchos. Nos ahorramos una cantidad de dinero impresionante. Pero la sabiduría política es el que organice la casilla única, le va a dar calidad a la elección. Y dijeron, INE, tú te vas a encargar de eso. ¿Qué dijeron los órganos locales? No, pero me vas a quitar a mí la posibilidad de instalar las casillas como yo estoy acostumbrado. Sí, te vamos a quitar esa posibilidad. Se la vamos a dar al INE. Porque el INE viene del IFE y el IFE lo ha venido haciendo perfectamente bien hace muchos años. Oye, pero es que hay lugares en donde a mí no me conviene poner casillas. El INE va a decidir. Y fíjense ustedes lo que dice esta gráfica. En la elección del año que entra, tenemos una elección federal, ¿no? Y tenemos elecciones locales. Hay un número de estados que tienen 2 elecciones locales, porque eligen presidentes municipales y diputados locales. Y hay otros estados que tienen 3 elecciones locales, porque eligen, además de presidentes y diputados locales, gobernador de los estados. Y eso nos lleva, además, a una consulta popular. No quiere decir que haya una sola consulta popular. Puede haber 4 consultas populares, pero es una sola papeleta. La ley dice que en un solo papel, a ustedes les van a dar un papel, si prosperan las 4 que están en boga, con 4 preguntas, con un sí y un no, y ustedes van a votar. Una sola papeleta, dice la ley. En términos organizativos, para nosotros significa una elección. Quiere decir que hay, estados que tienen 4 elecciones y otros que tienen 5 elecciones. Y estas son las casillas que tenemos que poner. El año que entra vamos a poner en total casillas únicas con los estados que tienen elecciones concurrentes con la nuestra, 92,000 casillas. El 60% de las casillas que vamos a poner a nivel nacional son casillas únicas. ¿Qué quiere decir? Tenemos la gran oportunidad de trasladar al 60% de las casillas electorales el expertise del IFE en las elecciones locales. Y esa era la idea de la reforma electoral. Oye, que eso se llama centralización, sí, pero no le vamos a quitar responsabilidad a los estados de colaborar con nosotros en esto. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Pues sí, son los cómputos que tenemos que hacer. Hay que computar esto de este lado y computar esto del otro lado, simultáneamente. ¿Por qué simultáneamente? Porque no queremos que los locales se lleven sus datos y cuenten los votos, y los federales nos los llevemos y contemos nuestros votos. Hagámoslo simultáneamente. Hoy todo el día nos la pasamos con los soples fueron Guanajuato, México, Querétaro y Michoacán, ¿sí? Para enseñarles esto, porque lo van a tener que aplicar junto con nosotros, ¿sí? Pero no se queda ahí la cosa, vamos a fiscalización. ¿Cuál era el otro tema? Ya, con esto, al menos tenemos una garantía de que el OPLE y el INE van a jalar juntos en la votación. Y eso es otra historia. Me van a decir, oye, pero a nivel local, a nivel federal, eso ya les salía muy bien. Sí, pero necesitamos que también salga bien a nivel local. Y ese es el reto. Pero no está ahí toda la historia. Vamos al otro tema, fiscalización. Ahí sí, los diputados y los senadores no confían en los estados. Ahí sí dijeron, para fiscalizar los recursos, los estados son muy malos. Todos hacen sus chanchullas a su manera. El IFE se encargará de todo, ahora INE. Y centralizaron toda la fiscalización. Ese es un problema del cual todavía no sabemos cómo vamos a salir nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos los que vamos a tener que fiscalizar todas las precampañas y todas las campañas federales y también las locales. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que uno de ustedes quiere ser candidato a presidente municipal del partido ABC. ¿Sí? Entonces, necesitamos urgentemente que tengan todos los elementos y que sigan todas las instrucciones para que nosotros nos podamos enterar perfectamente
de todos los ingresos y todos los egresos que hagan como candidato a presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Me pongo de pie, porque pues, ahí hay campañas, y no es un candidato, son varios candidatos. ¿Sí? ¿Cuántas campañas se les ocurre que puede haber que hay que fiscalizar? Les ahorro la matemática, 75,000 campañas. ¿Sí? Y tenemos que fiscalizar 75,000 campañas el año que entra. Entonces, no resulta del todo fácil, pero eso sí, los señores diputados y senadores dijeron, ahí sí no participan los soples, INE, te encargas directamente de todo eso. Gran reto, estamos trabajando muy fuertemente para tratar de encontrar la mejor solución para hacerlo. Hay cualquier cantidad de criterios importantes para poder resolverlo. Por ejemplo, les doy una de las cuestiones que también nos pide la ley. Ustedes, que seguramente tienen una chequera, saben que en el momento que ustedes hacen un cheque, apuntan, cargo el cheque tanto y sacan el saldo. Y si hacen un depósito, apuntan, depósito tanto y mi saldo es tal. Y si tienen una tarjeta de crédito, saben que su límite de crédito es tanto. Y en el momento, a cualquier hora del día, en cualquier establecimiento que ustedes quieren, me acaba de pasar, fuimos a comer mis asesores y yo, y quise pagar con mi tarjeta de crédito y me dijeron, ya se pasó. Pero ¿cómo que ya me pasé? A ver, vuelva a pasar. Ya se pasó. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un sistema así para los partidos políticos. Ellos van a tener por obligación legal que registrar en nuestro sistema todos los ingresos y todos los egresos que tengan, y nosotros los vamos a detectar en ese momento. Y en el momento en que se rebasen los topes de gastos de campaña, nos vamos a dar cuenta. Y en el momento en que haya un financiamiento ilegal, nos vamos a dar cuenta. Oye, pero pues, qué chiste, pues, ni modo de que depositen dinero ilegal en la cuenta de cheque, ¿sí? Pero al menos vamos a tener la contabilidad de los partidos en línea, de todos los candidatos, y vamos a poder saber perfectamente la estructura de gastos, sus proveedores, a quién le compraron, a quién le vendieron en el momento preciso. ¿Que implica una organización muy grande del INE? Sí, la vamos a tener, porque ese es el reto. Fiscalización es el verdadero reto. Si ustedes me preguntan, de una vez contesto, ¿hay dinero ilegal? Sí, porque no nos lo reportan. Yo no puedo adivinar, nunca voy a tener un cheque que diga, el narcotraficante fulano de tal le deposita al presidente tal, al candidato tal. Eso no hay. Eso se llama lavado de dinero, y eso no se detecta a través del banco. Pero mientras más bancaricemos el dinero de los partidos, más claridad vamos a tener de cómo manejan sus finanzas. Entonces, pues es un reto importante, ahí estamos trabajando. El otro tema, servicio profesional electoral, otra gran idea, hay que trasladarle. ¿Por qué la gente confía en el IFE, ahora INE? Pues porque tenemos desde el 93 para la fecha, un servicio profesional electoral en donde, si uno quiere llegar a ser vocal ejecutivo del estado tal para organizar las elecciones, pues hay que empezar por distrital, vocal de capacitación, de organización, y hay que hacer toda una carrera electoral hasta llegar a ser quien realmente organiza la elección. A lo largo de tantos años, con tantas elecciones, con tantas evaluaciones y demás, pues la gente que llega, ¿sí?, será lo que ustedes quieran, de mal carácter, de mal genio, autoritarios, lo que usted, pero respetuosos de la ley electoral, porque de otra manera los habríamos corrido. ¿Sí? Nada más que ahora vamos a llevar ese modelo que tiene ya 20 y tantos años de experiencia en el IFE, ahora INE, a los estados. De eso se trataba la reforma. Nos va a llevar varios años lograrlo. ¿Sí? No va a ser el año que entra, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Por eso puse ahí lo que el IFE hizo bien,
se tiene que trasladar al ámbito nacional. Otra, de repente pasó en unos meses la elección de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Sí, nos amanecimos con la noticia de que Carlos Navarrete es presidente del PRD. Lo que a veces se nos olvida es que el PRD nunca había podido nombrar a su dirigente con tanta tranquilidad como lo hicieron este año. ¿Cuál fue la diferencia? Nosotros organizamos la elección. Y eso para nosotros es un gran orgullo. No podemos venderlo mucho porque es un partido. Pero la ley nos permite ahora organizar las elecciones de acuerdo a los estatutos de cada partido, de los partidos políticos. Nos lo podría haber pedido el PAN. ¿Se acuerdan la reelección de Gustavo Madero? ¿Sí? Hicieron todo su proceso electoral. Bueno, ellos quisieron hacerlo ellos solos. Nos podrían haber pedido que nosotros lo hiciéramos. No lo quisieron hacer. Pero el PRD sí. El PRD porque tiene un problema organizacional muy serio y dijeron, ¿saben qué? INE, encárgate, con la nueva ley tú tienes la posibilidad de hacerlo. Lo hicimos. Claro, les costó 110 millones de pesos. Sí, sí, sin duda. Pero imagínense ustedes que tuvimos que hacer cosas como insacular a gentes inscritas en el padrón del PRD para ver quiénes iban a ser los que recibían la votación. Oye, no tienes que ser tan exagerado, nada más nosotros te mandamos a los funcionarios. No. ¿Querías una elección democrática? Pues vamos a hacerla como sabemos hacerla nosotros. Y eso hicimos. Le salió bien. Todo el mundo está contento. Hasta los perdedores estuvieron de acuerdo. De eso se trata la reforma electoral. Con un cambio que de repente pasó desapercibido, pues sí, más trabajo para nosotros, pues sí, pero pues para eso estamos ahí. Y las cosas salieron bien y sin problema. Esto del régimen de nulidades nos mete en un problema muy serio. Nada más los cuento en 3 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Si un candidato rebasa el tope de gastos de campaña por 5%, automáticamente estamos obligados a anular la elección. Y ese candidato que rebasó el tope no puede competir en la elección extraordinaria que sigue. Perfecto, lo que queríamos, ¿no? Para que no haya trampas, muy bien. Sí, nada más que nosotros tenemos que averiguar rapidísimamente si se rebasaron o no los topes de gastos de campaña. Antes teníamos 1 año para fiscalizar a los partidos políticos, ahora vamos a tener 2 meses y medio. Ese es el tipo de retos que está enfrentando el instituto, con lo cual estamos lidiando para tener un nuevo mecanismo de fiscalización que nos permita resolver este tipo de cosas. De esto ya hablamos, no me quiero extender mucho más, de esto ya hablamos, que son los mecanismos de participación ciudadana, candidatos independientes. Hay toda una serie de fórmulas muy complicadas para poder ser candidato independiente. El hecho es que vamos a encontrarnos en la boleta, no nada más a los partidos, sino en un recuadro y el candidato independiente fulano de tal. Y vamos a tener que registrarlo, contar sus votos, darles prerrogativas para que puedan participar, fiscalizar sus ingresos y sus egresos, y después declarar si ganan que son ganadores. No es un asunto menor, es un asunto que implica debilitar el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque mientras estaba en la cancha de los partidos políticos, los partidos mandaban, pero teniendo la candidatura independiente posible, esto va a significar que un ciudadano que tenga suficientes votos va a competir, y a los partidos no les gusta mucho la competencia. Entonces esto va a tener un posible efecto positivo. Los partidos van a tener que ser más representativos, más cuidadosos en
nombrar a sus candidatos, van a tener que hablar con la gente. Tú quieres ser independiente, espérame, no, mejor te ofrezco yo la candidatura. Tienes gente, eres popular y demás, vente conmigo. No, es que nunca he estado de acuerdo con estar contigo. Y otro va a llegar. Y entonces el partido se va a preocupar por ser más representativo. Y si no lo hacen, un candidato independiente les va a ganar. Tan simple como eso. No existía esta fórmula antes, hoy la tenemos. Vamos a ver el año que entra en qué resulta. La consulta popular, otro gran tema. Sí, pues sí, temas de trascendencia nacional. Tenemos las 4 propuestas, PRD, Morena, PRI y PAN. Ya verificamos que al menos tengan 1,5 millones de firmas que los avalen. Ya les enviamos al Congreso de la Unión los resultados de nuestra verificación. Aparentemente todos cumplen. El PRI no hemos enviado porque no es que lo cumpla, sino que estamos todavía terminando la revisión. Y la Suprema Corte reside. Fíjense el problema en el que nos metimos. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿quiere usted que el diputado fulano de tal deje su puesto? No se vale. Porque es una cuestión que se deriva de un proceso electoral. Sí. ¿Quién decide si la pregunta que se hace es válida o no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta allá tuvo que ir. No el Congreso de la Unión, no el el INE, no, la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los que van a decidir si las preguntas que se hicieron son válidas. Problema, ¿se puede pedir que se eche para atrás una reforma constitucional que por definición es ley? Eso es lo que va a tener que decirnos la Corte. ¿Sí? Porque lo que está pidiendo Morena y el PRD es echar para atrás reformas constitucionales. O sea, vamos a poner al país en la situación de que una reforma constitucional sea derogada por la votación popular. Entonces, ¿para qué hicimos elecciones? Nombramos a nuestros diputados y a nuestros senadores. Ellos son los que hicieron la reforma constitucional. Y después esa decisión la vamos a bajar a la gente para que voten y deciden y la puedan cambiar. Híjole, ese es el dilema en el que está la Corte el día de hoy. Porque supongamos que la pregunta fuera, ¿qué les gusta? Algo así atroz. ¿Cree usted que debe imponerse la pena de muerte en contra de los secuestradores? Qué peligroso hacer que el ánimo popular decida cosas como esas. Sí. Y eso es pues, al menos peligroso. Entonces, lo que se está debatiendo ahorita en la Corte no es simple y sencillamente si la reforma energética o no, sino el principio y el precedente con el cual se van a tomar decisiones a las cuales ustedes van a ser consultados cada año en la elección. Cada elección en una papeleta. Y ese es el tipo de dilemas en el cual está cambiando el país. Vamos al 2015. ¿Sí? Entonces tenemos un proceso muy grande, una nueva ley, nuevas autoridades electorales, un país rico, inmenso, muchos partidos políticos, lo que ustedes saben que estamos viviendo. Tenemos elecciones en 17 estados, en todos estos va a haber, los que tienen asterisco además tienen elección para gobernador, no es poca cosa, 9 gobernadores cambian el año que entra, en estados no poco relevantes. Guerrero, ya vimos que hoy pidió licencia, ¿no? El gobernador. Michoacán en toda su problemática, el año que entra lo vamos a elegir. Nuevo León en este debate priismo, panismo, para ver hacia dónde. Querétaro, ¿sí? Con una con varias alternancias importantes. San Luis Potosí, Sonora,
¿sí? Y todos los demás diputados y presidentes municipales. Fíjense, 9 gobernadores y todo este número, 1,658 personas. El total de cargos, 2,158 cargos distintos van a cambiar el año que entra, inclusive incluyendo ahí todos. Y además tenemos las consultas populares. O sea, no es poca cosa a lo que vamos. Nos hemos quedado en que el IFE se cambió en INE. Atrás de esto está toda esta historia que es la que está importante. Y vean el calendario. Vean el calendario. Cada línea son una elección. ¿Sí? Y cada estado tiene su propio calendario electoral. Vean a Guanajuato. Guanajuato tiene los amarillos son precampañas, los azules son intercampañas y los rojos son campañas electorales. Claro, todos coincidimos el día de la elección, el 7 de junio del año que entra. ¿Sí? Y bien, por alguna razón, mis paisanos de Guanajuato decidieron que las precampañas tienen que ser en octubre y decidieron 5 meses de intercampañas. Pues así son mis paisanos. ¿Sí? Otros no, otros dijeron, bueno, San Luis Potosí, este es el periodo de precampañas, este es el de intercampañas y vamos a las campañas junto con las federales, más o menos. Cada estado decidió su manera. Sí, nada más que pónganse desde el punto de vista del INE a organizar todo esto. Tiempos para los precandidatos en radio y televisión, tiempos en intercampañas en diferentes periodos, tiempos para las campañas, distribuir los recursos, organizar las elecciones, coordinarnos con cada uno de los órganos electorales locales para poder hacer que este día, en la noche, ¿qué hora son? 9 de la noche, a esta hora, el día 7 de junio, todos los PREPs estén trabajando adecuadamente, dándonos resultados certeros. Ese es el reto. Nunca lo hemos hecho. Y eso es a lo que estamos metidos con esta reforma electoral. Es apasionante, déjenme decirles, estoy entusiasmadísimo de formar parte de aquí, pero la cantidad de retos que tenemos que enfrentar, pues no son menores. Estamos hoy. De primera instancia, la reforma electoral no parece haber cambiado muchas cosas. Por todo lo que les he platicado, eso no es cierto. Cambió el país completamente. Sí, sí hay cambios sustantivos en el sistema electoral, estamos en el proceso de readaptación. Si ustedes me dicen que ya tenemos claro lo que vamos a hacer, no es cierto tampoco. Estamos construyendo las decisiones semana tras semana para echar a andar este proceso. Es una readaptación a nivel INE y es una readaptación a nivel nacional. Necesitamos tiempo, conocimiento, experiencia, y no puse la última palabra porque políticamente no es correcto, pero necesitamos comprensión. Necesitamos que nos entienda la sociedad, y para que nos entienda la sociedad en lo que estamos haciendo, necesitamos comunicar. Nuestro objetivo, a manera de conclusión, es lo de siempre: llevar a cabo elecciones limpias, transparentes, con procedimientos que la calidad de la elección, y la única forma como yo puedo reclamar comprensión es invitándolos a que se enteren de lo que estamos haciendo. Hoy les di una probadita del reto que estamos haciendo en la elección. Falta mucho, tenemos 227 días de elección, nos contamos uno a uno, ¿sí? Porque en cada uno de esos tenemos que lograr la meta de que el 7 de junio del año que entra ustedes puedan libremente decidir quién quiere que los gobierne. Muchas gracias.